Dios les bendiga, te invito a suscribirte a nuestro canal y estarás recibiendo los estudios. Estaremos hablando sobre el don del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Jesucristo. Los testigos mismos niegan tener el Espíritu Santo, ellos no son de Dios. Basados en esta verdad, toda esa organización está perdida ya que carecen del Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Veamos. Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. En estos versículos, Jesús está dando instrucciones a sus discípulos antes de ascender al cielo. Les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Este bautismo con el Espíritu Santo sería una experiencia distinta al bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento con agua. La promesa del Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés. En ese día, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo de una manera poderosa, manifestándose con lenguas de fuego y hablando en diferentes idiomas. Este evento marcó el inicio de la predicación del Evangelio con gran poder y la formación de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo fue una promesa cumplida en el día de Pentecostés. La profecía sobre la venida del Espíritu Santo se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en Joel 2, versículos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía se cita en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, en el discurso de Pedro en el día de Pentecostés Hechos 2 versículos 16 al 18. Pedro explica que lo que están experimentando en ese momento, con la manifestación del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, es el cumplimiento de la profecía de Joel. La venida del Espíritu Santo no estaba condicionada por los méritos humanos, sino por la gracia de Dios y la disposición de los corazones para recibir su don. La promesa del Espíritu Santo no estaba limitada a una sola generación, más bien, estaba destinada a ser una realidad continua para todos los creyentes en las generaciones futuras. Jesús no especificó un límite de tiempo para la promesa del Espíritu Santo, y las Escrituras indican que esta promesa es para todos los que creen en Cristo. En el discurso de Pedro en el día de Pentecostés, después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, Pedro dijo. Hechos 2 versículos 38 y 39, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí, Pedro declara que la promesa del Espíritu Santo no solo es para ellos en ese momento, sino también para sus hijos y para todos los que están lejos, indicando una extensión a las generaciones futuras y a personas que aún no habían nacido en ese momento. La condición para recibir el Espíritu Santo incluía el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Esto implica una respuesta de fe y compromiso con Cristo. La promesa no estaba condicionada por la nacionalidad, el tiempo o el lugar, sino por la fe en Jesucristo. La promesa del Espíritu Santo es para todas las generaciones futuras de creyentes y está disponible para aquellos que respondan con fe y arrepentimiento. No hay un límite temporal establecido en las Escrituras para la recepción del Espíritu Santo. En cuanto a la condición para recibir el Espíritu Santo, Jesús instruyó a sus discípulos en Hechos que esperaran en Jerusalén para recibir la promesa del Padre, que era el bautismo con el Espíritu Santo. No se especifica una condición específica, aparte de la espera en obediencia a la instrucción de Jesús. Los discípulos estaban reunidos en oración y unidad, y en el momento designado, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés.
La promesa del Espíritu Santo no estaba limitada a una sola generación, más bien, estaba destinada a ser una realidad continua para todos los creyentes en las generaciones futuras. Jesús no especificó un límite de tiempo para la promesa del Espíritu Santo, y las Escrituras indican que esta promesa es para todos los que creen en Cristo. Es importante señalar que las Escrituras no limitan la capacidad de recibir el Espíritu Santo por factores como la raza, género, estatus social o cualquier otra condición humana. La oferta de la salvación y el don del Espíritu Santo está abierta a todas las personas, independientemente de su trasfondo. Sin embargo, quienes elijan rechazar conscientemente a Jesucristo como su Señor y Salvador, y aquellos que no muestren arrepentimiento de sus pecados, pueden estar cerrando la puerta a la experiencia del don del Espíritu Santo. La aceptación y la fe en Jesucristo son componentes fundamentales para recibir el Espíritu Santo según la enseñanza cristiana. Las Escrituras no sugieren que alguien que sinceramente cumple con los requisitos de arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesucristo no recibiría la promesa del Espíritu Santo. La enseñanza bíblica es que aquellos que se arrepienten de sus pecados, creen en Jesucristo y son bautizados están abiertos a recibir el don del Espíritu Santo. Es importante señalar que el acto del bautismo no es simplemente un ritual vacío, sino un símbolo externo de una fe interna y un compromiso con Cristo. La verdadera fe y rendición a Jesucristo son esenciales. La disposición del corazón y la sinceridad en la relación con Dios son aspectos cruciales. Efesios 1 versículos 13 y 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este pasaje de Efesios destaca la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Aquí hay algunos puntos clave para entender mejor estos versículos: oído la palabra de verdad. La fe viene por oír la palabra de Cristo, Romanos 10 versículo 17. En este contexto, se refiere al Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de la salvación. El Evangelio de vuestra salvación, la fe en el Evangelio de Jesucristo es el medio por el cual las personas son salvas. Este Evangelio proclama que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, Efesios 2 versículos 8 y 9. Habiendo creído en él, la fe es crucial. La salvación viene a aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Juan 3 versículo 16. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí, la metáfora del sello indica la posesión, la seguridad y la autenticidad. El Espíritu Santo es la garantía, el sello de la redención y la relación con Dios. Arras de nuestra herencia, las arras eran una especie de depósito o anticipo que se daba como garantía de que se cumpliría un acuerdo. El Espíritu Santo en la vida del creyente es una garantía y un anticipo de la herencia completa que se experimentará en la eternidad. Hasta la redención de la posesión adquirida, esta parte se refiere al momento futuro en el cual los creyentes experimentarán la redención completa y plena de sus vidas y cuerpos en la presencia de Dios. Para alabanza de su gloria, todo esto se realiza para la gloria de Dios. La obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes resalta la gracia de Dios y su glorioso plan de redención. En resumen, Efesios 1 versículos 13 y 14 subraya que los creyentes, al escuchar y creer en el Evangelio, son sellados con el Espíritu Santo como garantía de su redención completa y como una expresión tangible de la obra salvadora de Dios. Según la enseñanza cristiana, la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es, de hecho, una garantía y una evidencia de su relación con Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es dado a los creyentes como una promesa y como una señal de que pertenecen a Dios. En Efesios se utiliza la metáfora del sello y las arras para describir la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Este pasaje sugiere que la presencia del Espíritu Santo es una garantía de la redención futura y de la herencia eterna. En otras palabras, la posesión del Espíritu Santo es una evidencia de la relación del creyente con Dios y de la seguridad de su salvación.
Sin embargo, es importante entender que la ausencia aparente del Espíritu Santo en la vida de alguien no significa necesariamente que esa persona no pueda recibir las promesas de Dios en el futuro. La gracia de Dios es abundante, y la posibilidad de arrepentimiento y fe siempre está presente. La presencia del Espíritu Santo es una garantía y una evidencia de la relación con Dios, pero la falta aparente de esta experiencia no excluye la posibilidad de que alguien pueda arrepentirse, creer y recibir las promesas de Dios en el futuro. Mientras haya vida existe la esperanza. Primera de Corintios 6 versículo 19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo destaca la enseñanza de que el cuerpo del creyente es considerado como un templo del Espíritu Santo. Aquí hay algunas claves para entender mejor este pasaje. Templo del Espíritu Santo, el apóstol Pablo enfatiza que el Espíritu Santo reside en los creyentes. Este concepto es parte de la enseñanza más amplia en el Nuevo Testamento sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han creído en Jesucristo. El cual está en vosotros. Esta frase destaca la intimidad de la relación entre el creyente y el Espíritu Santo. Existe una habitación interna en el corazón del creyente, el cual tenéis de Dios. El Espíritu Santo es un don de Dios para aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Es una expresión del amor y la gracia divina. No sois vuestros. Esta declaración resalta que, como creyentes, no pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados con un precio, que es la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Este versículo tiene implicaciones éticas y prácticas para la vida del creyente. La presencia del Espíritu Santo implica una responsabilidad en el cuidado y la santificación del cuerpo, ya que este es el lugar donde el Espíritu Santo reside. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a desglosar algunas de las ideas fundamentales de este versículo para obtener más claridad. Vivir según el Espíritu. El apóstol Pablo contrapone vivir según la carne, que implica vivir de acuerdo con los deseos pecaminosos, con vivir según el Espíritu. Los creyentes son llamados a permitir que el Espíritu Santo guíe sus vidas y produzca fruto en ellos. El Espíritu de Dios mora en vosotros. La morada del Espíritu Santo en el creyente es una verdad destacada en el Nuevo Testamento. No solo está activo en la vida del creyente, sino que también reside en él como en un templo. 1 Corintios 6:19. Espíritu de Cristo. Este término se utiliza de manera intercambiable con el Espíritu Santo en este versículo. Esto subraya la conexión entre el Espíritu y la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo no solo es un don de Dios, sino que también es el Espíritu de Cristo que mora en los creyentes. No es de él. Esta es una declaración fuerte. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es una marca distintiva de la relación con Cristo. Romanos 8 versículo 9 destaca la importancia de vivir de acuerdo con el Espíritu, señala la morada del Espíritu Santo en los creyentes y enfatiza que la ausencia del Espíritu indica que alguien no pertenece a Cristo. Este versículo resalta la necesidad de la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lamentablemente los líderes de los testigos de Jehová le han privado a sus súbditos las promesas de Dios en la vida de los que creen. Si ellos no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, no le pertenecen a Dios. Voluntariamente se han dejado engañar y solamente a un grupo le han dado los privilegios. Al dictar esta promesa, Dios no está haciendo acepción de personas, la promesa es para todo el que cree, al igual que la salvación. Si los testigos no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, no son de Cristo. Dios les continúe bendiciendo. Este canal es para enriquecer el entendimiento.